Nunca olvidaré esa tarde. El cielo estaba gris, pesado. Como si presintiera algo. Caminaba rumbo a la vecindad, como todos los días, con un ramo de flores frescas en la mano para doña Florinda. Era mi rutina, mi excusa perfecta para verla. Pero también, mi pequeño momento de calma en medio de la rutina de la escuela. Al llegar al portón, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio natural de un lugar vacío, sino ese silencio extraño, como si todo el sonido hubiera sido arrancado del aire. No se escuchaban risas, ni pelotas rebotando, ni el típico grito de Kiko llamando a su madre. Solo el viento, arrastrando polvo y hojas secas por el suelo. Buenas tardes. Dije al cruzar el pasillo, pero no hubo respuesta. Fue doña Florinda la que salió primero, con el ceño fruncido y una preocupación que no trataba de ocultar. Profesor. Dijo en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. ¿Ha visto al chavo? Negué con la cabeza, algo confundido. No. ¿Por qué lo pregunta? Porque no aparece desde ayer. Su voz temblaba. Lo buscamos por toda la vecindad, en su barril, en los callejones. Nada. No era la primera vez que el chavo desaparecía por unas horas. Todos sabíamos que a veces se alejaba para buscar comida o vagar por las calles. Pero esta vez algo era distinto. La tensión en su voz. El ambiente pesado. Era como si todo en ese lugar quisiera advertirme que no se trataba de una travesura más. Me acerqué al barril del chavo. Estaba vacío, pero no limpio. Dentro había tierra húmeda, como si alguien hubiera entrado con los zapatos sucios, y una especie de olor metálico, casi imperceptible, que me hizo apartarme. Al mirar alrededor, noté algo más inquietante. En la pared cercana había marcas, 3 líneas verticales y una horizontal, como un conteo hecho con uñas o algún objeto filoso. ¿Quién hizo esto? Pregunté, señalando las marcas. Doña Florinda me miró confundida. Yo. No las había visto. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos pasos apresurados. Era don Ramón, con el rostro pálido y respirando con dificultad. Profe. Doña Florinda. Jadeó. ¿Saben algo del chavo? Lo busqué por toda la colonia. Y nada. Ambos negamos. Y en ese momento, un ruido nos interrumpió. Venía del pasillo del fondo, un golpe seco seguido de lo que juraría era una respiración agitada. Corrimos, pero al llegar, solo encontramos el viento moviendo una puerta medio abierta. Dentro, el cuarto estaba vacío. Salvo por algo en el suelo. Un zapato pequeño, sucio y con el cordón roto. Era del chavo. Lo tomé en mis manos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El zapato estaba húmedo. No con agua. Lo que había allí era espeso, rojizo. Y aún tibio. No quise alarmar a doña Florinda, así que escondí el hallazgo en el bolsillo de mi saco, disimulando. Me repetía que podía haber una explicación lógica. Pero por dentro, algo me decía que ese zapato no era una pista que nos llevara a él, sino una advertencia. Con el paso de las horas, la noticia se extendió por la vecindad. El señor Barriga, que había llegado a cobrar la renta, olvidó por completo el motivo de su visita y se unió a la búsqueda. Doña Clotilde, con su vestido negro y su mirada severa, juraba que todo era obra de fuerzas oscuras que había sentido merodear últimamente. Les dije que no dejaran a los niños jugando hasta tarde. Algo los está llamando. Susurró. Nadie le creyó del todo, pero todos coincidimos en que algo no estaba bien. Revisamos callejones, azoteas, incluso los basureros. Nada. Como si el chavo se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche volví a mi casa con la mente cargada de imágenes inquietantes. El barril vacío, las marcas en la pared, el zapato ensangrentado. No podía dormir. Y cuando al fin lo logré, tuve un sueño perturbador. Veía a los niños de la vecindad caminando en fila india, uno detrás de otro, entrando en un callejón sin salida. Sus rostros estaban inexpresivos, los ojos vacíos. Y detrás de ellos, una sombra alta, delgada, que no dejaba ver su rostro. Me desperté sudando frío. Y al día siguiente, comenzó la verdadera pesadilla. Regresé a la vecindad temprano, con la esperanza de escuchar que habían encontrado al chavo. Pero lo primero que vi fue a doña Florinda llorando, abrazando a Kiko con fuerza. O al menos, eso creí. Cuando me acerqué, el horror me atravesó. No era un abrazo, era un vacío.
Kiko no estaba allí. Había desaparecido. Se lo llevaron en la madrugada, dijo ella, temblando. Estaba dormido, y cuando desperté, la ventana estaba abierta. El señor Barriga llegó corriendo, y detrás de él, don Ramón y doña Clotilde. Todos estábamos conmocionados. En menos de 48 horas, 2 niños habían desaparecido. Y no teníamos ninguna pista concreta. O eso creían ellos. Yo sabía que las marcas en la pared, el zapato y algo más que encontré esa mañana, eran piezas de un rompecabezas mucho más siniestro. Cerca del portón, donde el viento acumulaba polvo y basura, vi un papel arrugado. Lo abrí con cuidado. Era una hoja de cuaderno infantil, con dibujos torpes de casas. Y una figura negra, alta, detrás de una fila de niños. Igual que en mi sueño. Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor y, con el pulso acelerado, guardé el papel en mi saco, junto al zapato. Nadie debía verlo todavía. Mientras todos discutían sobre qué hacer, una idea se formaba en mi mente. Una idea que, aunque no lo admitiría, me provocó un escalofrío. No de miedo, sino de algo más profundo. La búsqueda apenas había comenzado. Pero yo ya sabía que estábamos buscando en el lugar equivocado. Al tercer día, la vecindad parecía un cementerio. Las risas habían sido reemplazadas por susurros nerviosos y pasos apresurados. Las puertas se cerraban apenas alguien pasaba, y los padres vigilaban cada rincón como si el peligro pudiera salir de las sombras en cualquier momento. Pero el peligro ya estaba adentro. La popis fue la siguiente. Su desaparición ocurrió en plena tarde, mientras doña Florinda y doña Clotilde discutían sobre llamar a la policía. La niña jugaba en la entrada del pasillo, con una muñeca de trapo. La vi yo mismo. Me crucé con ella cuando iba rumbo al patio y recuerdo que me miró fijamente, como si quisiera decir algo. Pero sus labios no se movieron. No parpadeó. 10 minutos después, ya no estaba. La muñeca quedó tirada junto a la puerta, con el cuello roto y los ojos de botón arrancados. Nadie escuchó gritos, ni pasos, ni el sonido de una puerta abriéndose. Fue como si el aire la hubiera devorado. Esto ya es demasiado, gritó don Ramón, golpeando una pared. Se están llevando a todos los niños. El señor Barriga intentó mantener la calma. Tenemos que organizarnos, buscar pistas. No podemos dejar que esto continúe. Yo permanecí en silencio, observando cómo doña Clotilde recogía la muñeca del suelo. Sus dedos acariciaban la tela rota con cuidado, como si tratara de leer algo en ella. No es normal, murmuró. Esto no es obra de un hombre común. La miré fijamente. Había una intensidad en sus ojos que me incomodaba. Por un instante, pensé que ella sabía más de lo que decía. Formamos grupos de búsqueda. Yo fui con don Ramón, revisando las calles cercanas. Caminábamos en silencio, pero yo podía sentir su nerviosismo. Profe, dijo de pronto, en voz baja. ¿Usted cree que los niños estén vivos? No supe qué responder. Por supuesto, había que mantener la esperanza. Pero las pistas. Esas pistas que encontraba y que luego desaparecían misteriosamente de donde las había visto. No auguraban nada bueno. A 2 calles de la vecindad, encontramos algo extraño. Una hilera de huellas pequeñas, como de zapatos infantiles, que se adentraban en un callejón sin salida. Las seguimos, pero antes de llegar al fondo, las marcas simplemente se detenían. No había pared rota, ni escalera, ni alcantarilla. Era como si los niños hubieran dejado de existir en ese punto. Don Ramón se agachó para observar el suelo, rascándose la cabeza. No tiene sentido, susurró. Yo no respondí. Lo que él no vio fue que, en la pared lateral, alguien había dibujado con carbón la misma figura alta y negra que yo tenía en el papel de mi saco. La observé unos segundos, sintiendo un cosquilleo helado en la nuca. Y antes de que él se diera cuenta, pasé la mano por encima, borrándola. Esa noche, me quedé en la vecindad para ayudar con la guardia. Los adultos nos turnamos para vigilar, mientras los pocos niños que quedaban, la Chilindrina, Ñoño y Godínez, dormían en la misma casa, para protegerlos. A las 3 de la mañana, escuché algo. No eran pasos. Era como un susurro prolongado, apenas audible, que parecía venir desde el patio. Caminé en silencio, con la linterna en mano.
La luz apenas alcanzaba a iluminar las paredes descascaradas. El sonido se intensificó. Era una voz. Una voz infantil, cantando una melodía simple, repetitiva, que me resultaba inquietantemente familiar. Cuando llegué al patio, lo vi. El barril del chavo estaba ligeramente movido, y algo brillaba dentro. Me incliné, y encontré una hebra de cabello largo y oscuro, enredada en una astilla de madera. No pertenecía al chavo. Lo guardé, junto al zapato y el papel. Me giré para volver, pero algo llamó mi atención. En la sombra del pasillo, había una figura quieta. Muy quieta. Demasiado alta para ser un niño. Y demasiado delgada para un adulto normal. Parpadeé. Y desapareció. Al amanecer, el grito de doña Florinda rompió la quietud. Corrí hacia la habitación donde dormían los niños. La puerta estaba abierta. Y solo quedaba ñoño. La Chilindrina y Godínez habían desaparecido. El pánico se apoderó de todos. El señor Barriga abrazaba a su hijo, temblando. Doña Florinda lloraba sin consuelo. Don Ramón golpeaba paredes, maldiciendo. Las voces se sobreponían unas a otras. Y en medio del caos, yo miré por la ventana. En el polvo del suelo, bajo la reja, había algo dibujado con un dedo. Un círculo. Y dentro, 6 figuras pequeñas, rodeadas por una silueta más grande. No dije nada. Solo pasé mi zapato por encima, borándolo. Las búsquedas continuaron durante todo el día. Patrullamos calles, revisamos casas abandonadas, preguntamos a vecinos. Nada. Cada pista que parecía surgir, desaparecía antes de que todos pudieran verla. Y yo, en silencio, continuaba guardando cada fragmento. El zapato, el papel, el cabello, las imágenes. Mi saco se estaba llenando. Y también mi conciencia. Al caer la noche, nos reunimos otra vez para planificar. El señor Barriga propuso llevar a ñoño con un familiar, por seguridad. Todos estuvieron de acuerdo. Pero dentro de mí, supe que era inútil. Porque ya no se trataba de si los niños iban a desaparecer. Se trataba de cuándo. Y yo. Ya lo sabía. La mañana siguiente comenzó con un silencio denso. Los adultos evitaban mirarse a los ojos, como si temieran que el contacto visual confirmara lo que todos pensábamos. Que aquello no era casualidad, ni coincidencia. Era una cacería. Y nosotros estábamos perdiendo. ñoño, el único niño que quedaba, se mantenía junto a su padre como una sombra pegajosa. El señor Barriga no lo soltaba ni un instante, y aún así, yo sabía que no serviría de nada. Ese día revisamos lugares que antes habíamos ignorado. Bodegas cerradas, patios traseros de las casas vecinas, e incluso un antiguo taller mecánico abandonado. En cada rincón, el aire parecía más pesado, como si el tiempo se detuviera al cruzar ciertos umbrales. En una de las bodegas, encontramos algo que heló la sangre de todos. Un pedazo de tela roja, rasgada y cubierta de una sustancia seca, oscura. No era del ñoño. Era del vestido de la Chilindrina. El señor Barriga quiso guardarlo como prueba, pero al momento de salir, había desaparecido de sus manos. Juró que lo tenía todavía un segundo antes. Nadie entendía cómo podía esfumarse algo así. Pero yo sí. Yo lo tenía. Lo había tomado sin que nadie lo notara, como las demás cosas. Al volver a la vecindad, noté que ñoño me miraba de una forma extraña. No era miedo, sino sospecha. Como si supiera algo que los demás ignoraban. Profe. Me dijo, cuando el resto entró en la casa. ¿Por qué siempre está donde pasan las cosas raras? Me quedé inmóvil unos segundos. Después, sonreí y le revolví el cabello, fingiendo naturalidad. Porque soy muy curioso, ñoño. Y eso me ayuda a ayudar a todos. Él no pareció convencido, pero no dijo más. Esa noche, decidimos que todos dormiríamos en la misma casa, con el señor Barriga y ñoño en la habitación principal, y los demás turnándose para vigilar. Yo tomé el turno de la madrugada, sentado junto a la puerta. El viento golpeaba las ventanas, y a ratos, juraría escuchar pasos afuera, siempre deteniéndose justo antes de que pudiera asomarme. A las 3:15, un ruido suave me hizo girar la cabeza. Era como un roce, algo arrastrándose sobre el suelo. Me levanté y caminé hacia la ventana, intentando ver la calle. Allí estaba. Una figura alta, inmóvil, de espaldas.
La luz tenue de la luna delineaba su silueta, pero no revelaba su rostro. Y a su lado, algo pequeño. Demasiado pequeño para ser un adulto. No necesité verlo de frente para saber quién era. Giré, y la habitación estaba vacía. La cama revuelta, la ventana abierta. Y el señor Barriga tirado en el suelo, inconsciente. Lo despertamos de inmediato. Dijo que escuchó a Ñoño susurrarle algo mientras dormía, que se levantó para verlo. Y después, todo fue negro. Salimos corriendo a buscar, pero era inútil. Las huellas de pies pequeños nos llevaron solo unas calles más allá. Hasta desvanecerse. Y en el centro del último paso, había un objeto que el viento no había logrado arrastrar. Un llavero infantil, con la letra ñ en plástico rojo. Lo recogí antes de que nadie lo tocara. Lo miré unos segundos, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y alivio. Y luego lo guardé, junto a todo lo demás. Regresamos a la vecindad derrotados. No quedaban niños. Doña Florinda estaba sentada en un rincón, abrazándose las rodillas. Don Ramón fumaba sin parar, con la mirada perdida. Doña Clotilde murmuraba oraciones en voz baja, mientras el señor Barriga intentaba convencerse de que su hijo todavía estaba vivo. Yo no dije nada. Solo observé. Porque para mí, la búsqueda ya había terminado. Esa tarde, al revisar mi saco en la soledad de mi casa, vacié todo sobre la mesa. El zapato del chavo, el mechón de cabello oscuro, el papel con los dibujos, el pedazo de vestido de la Chilindrina, el llavero de Ñoño. Cada pieza estaba intacta, como si el tiempo no las tocara. Pasé los dedos sobre ellas lentamente, recordando cada momento. No había remordimiento todavía. Solo una calma peligrosa. La misma que precede a una tormenta. Pero esa noche, algo extraño ocurrió. Soñé otra vez con los niños, caminando en fila hacia el callejón sin salida. Esta vez, sin embargo, al final no había una figura oscura. Estaba yo. De pie, esperándolos, con las manos extendidas. Y desperté. Sonriendo. No amaneció como un día normal. El cielo estaba rojo, y el aire, espeso, olía a óxido y humedad, como si presagiara algo que debía quedar oculto. Ya no había búsqueda, ni planes, ni esperanza. Los adultos estaban agotados, consumidos por la desesperación, y yo. Por fin tenía lo que necesitaba. Nadie en la vecindad sospechaba de mí. Yo había sido el primero en ofrecerme para buscar, el que aparecía con ideas, el que calmaba a todos. Un maestro, un hombre de confianza. Pero detrás de cada palabra de consuelo, estaba yo borrando huellas, guardando objetos, guiando a todos lejos de las verdaderas pistas. El por qué. No era un misterio para mí. Años atrás, cuando creía que podía confiar en las personas equivocadas, caí en una deuda con gente que no perdona. Una suma enorme, que no podía pagar ni en 10 vidas de maestro. Me dieron una opción. Dinero a cambio de niños. No pregunté para qué. No podía permitirme hacerlo. La primera vez, pensé que no tendría el valor. Pero lo tuve. Y después, se volvió más fácil. Aquella noche, con todos dormidos o encerrados en sus casas, me escabullí hacia el viejo pozo detrás de mi hogar, cubierto por tablones rotos y maleza. Había preparado ese lugar desde antes de la desaparición del chavo. Abrí el portón trasero y bajé los escalones de piedra, con la linterna temblando en mi mano. El aire ahí abajo era frío, húmedo, cargado de un silencio que no permitía respirar. Y allí estaban. Los 6, en un rincón, alineados, con sus pequeños cuerpos inmóviles. Los ojos abiertos, vidriosos, como si aún me miraran incluso después de muertos. Algunos tenían moretones, otros cortes. Todos con rastros de haber intentado luchar en algún momento. Pero ya no quedaba vida en ellos. No sé si fue el hedor o el peso de lo que estaba haciendo, pero tuve que apoyarme en la pared para no caer. Sin embargo, mi corazón no se aceleraba por miedo, sino por la urgencia de terminar lo que empecé. Uno por uno, los metí en bolsas negras, atándolas con fuerza. El sonido del plástico arrugándose me resultaba casi tan desagradable como el silencio que quedaba después. Luego, comencé a cubrir el pozo con tierra, paleada tras paleada, hasta que el olor quedó atrapado bajo capas húmedas y pesadas. Mis manos sangraban por las ampollas abiertas. El sudor me caía en los ojos. Pero seguí, porque cada palada era otra capa sobre mi secreto.
Cuando terminé, el pozo había desaparecido. Solo quedaba un parche de tierra más oscura que el resto, húmeda. Y perfectamente nivelada. Saqué de mi saco todos los objetos que había guardado. El zapato, el mechón de cabello, el papel con los dibujos, el pedazo de vestido, el llavero. Los lancé dentro de un hueco más pequeño, los cubrí, y puse encima piedras y ramas secas. Nadie los encontraría jamás. Me quedé un momento allí, de pie, mirando mi trabajo. Sabía que en la vecindad, al amanecer, todos seguirían buscándolos. La policía sería llamada, y ellos recorrerían barrios enteros sin imaginar que el monstruo estaba a metros de ellos, sonriendo mientras les daba la mano. Subí a mi casa, me quité la ropa manchada de tierra y sangre, la quemé en el horno viejo, y me serví un café. Afuera, comenzaban a escucharse los primeros gallos. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el cielo pasaba de rojo a gris. Y supe que todo había terminado. No hubo lágrimas, ni arrepentimiento. Solo la certeza de que había enterrado más que cuerpos. Había enterrado testigos, evidencias y cualquier rastro que pudiera señalarme. Seguiría yendo a la vecindad. Seguiría llevando flores a doña Florinda, sonriendo como siempre, escuchando las quejas y los lamentos. Fingiendo que yo también los extrañaba. Porque nadie descubriría jamás lo que había hecho. Nadie sabría que el maestro querido por todos había vendido a sus alumnos por un puñado de billetes. Y cada vez que los adultos hablaran de la misteriosa desaparición de los niños, yo asentiría, fingiría tristeza, y, muy en el fondo, sonreiría. Porque mi secreto ya estaba bien enterrado. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.